Me da mucho gusto, estoy contento de presentarles un nuevo video, esta vez con un enfoque distinto que yo he llamado fotoconferencia. Estaremos viendo una serie de fotografías, de imágenes sobre la ciudad de Ávila en España y su relación con la figura histórica de Santa Teresa de Jesús. Estas fotografías fueron tomadas por mí en una visita que hice este verano, hace relativamente poco, entre el 7 y el 9 de julio de 2023. Los que hemos leído las obras de Santa Teresa y valoramos su aporte en campos, principalmente en el de la fe, pero también en el de la cultura, en el de la reforma que emprendió con un liderazgo notable, pues no deja de ser para nosotros emocionante poder recorrer las calles que ella misma recorrió, empedradas, con el estilo medieval, y que te transportan al ambiente mismo donde vivió la santa. Realmente para mí fue una experiencia muy completa. A la primera oportunidad la repetiría y creo que puede servirnos este video para detenernos en lugares clave que han sido importantes a la hora de valorar esta figura de una mujer que supo influir para bien en la historia de España y yo me atrevo a decir sin duda del mundo, porque hasta el día de hoy muchas personas, gracias a su obra, pues hemos podido crecer en muchos aspectos. El método que vamos a usar son alrededor de unas 20 imágenes y por cada una yo voy a dar una serie de datos históricos, pero también comentarios personales, ¿no? Del recuerdo y las sensaciones que me dejó pues estar precisamente en medio de estos testigos mudos de la obra de Santa Teresa de Jesús. Cuando ya estaba yo de regreso en el trayecto de la estación de Ávila a la de Príncipe Pío de Madrid, pues me encontraba yo pensando, recordando todo lo que en esos días había visto y mi conclusión, que ahora me sirve como introducción, es que no podemos entender la historia de la ciudad de Ávila sin Santa Teresa, como tampoco podemos comprender a Santa Teresa sin la ciudad de Ávila. Hay una relación total entre ambas partes. Tan es así que nuestra manera de referirnos a Santa Teresa incluye, más que sus apellidos civiles, el nombre de la ciudad, donde, bueno, de acuerdo con los historiadores, nace un 28 de marzo de 1515. Estamos hablando del siglo XVI. Y es que si cada uno de nosotros tuviera que hacer una autobiografía, pues no hay forma de que no aparezca el lugar, el ambiente, la cultura en la que nacimos. Pues con este preámbulo empezamos un recorrido que espero sea de su agrado. Arrancamos con una imagen del ícono de Ávila, que sin duda alguna es su muralla. Platicando con algunos abulenses, lo que me comentaron es que tienen la certeza de que se trata de una de las murallas mejor conservadas en España y probablemente a nivel mundial, a nivel internacional. Yo que la recorrí, tanto por dentro como por fuera, intra y extramuros, pues sin ser experto y tener un ojo clínico, pues la impresión que me llevé es que realmente hay un esfuerzo para conservar este patrimonio en buenas condiciones. Destaca, por ejemplo, la iluminación que a partir del atardecer se enciende y que obviamente te da una perspectiva igual de interesante, pero al mismo tiempo distinta que la que vemos en plena mañana o cuando todavía el sol está en todo su esplendor. Algunos datos de esta muralla, sin la que Ávila dejaría de ser Ávila, que nos da el portal precisamente de Ávila Turismo, es que por excavaciones arqueológicas tenemos la certeza de que en ese mismo lugar donde está la actual muralla, siempre ha habido una, prácticamente desde el siglo I después de Cristo, o sea que estamos hablando de una huella de 2000 años que con diferentes etapas, momentos, a veces de esplendor, a veces de decadencia, pero ha estado presente. Otros datos importantes es que en la actualidad
cuenta con 87 cubos o torreones. Llegó a tener 88, pero en la actualidad tiene uno menos. Es una mezcla de materiales de cronología romana, los que se han empleado para construirla, y tiene, entre otros datos, vamos a decir matemáticos, 2.516 metros de longitud desde su origen. El diseño actual, sí, se lo debemos principalmente a Alfonso VII, que manda a construirla, y a la intervención de Alfonso VIII. De tal forma, pues, que realmente podemos encontrar en ella el significado de la ciudad de Ávila. En lo personal, a mí me gustó mucho porque al recorrerla extramuros, pues puedes hacer un recorrido en el que no te pierdes, en el que no necesitas el GPS, porque la misma muralla te va guiando. Y obviamente la presencia de la Santa junto a la muralla, esta estatua tan conocida en la ciudad, pues ya te va introduciendo en toda esta cuestión de la Orden del Carmelo, y dentro de la muralla también con San Juan de la Cruz, que tiene su propio monumento. Bueno, esto como introducción para tener en cuenta que Ávila no puede entenderse sin su muralla, medio de protección característico en Europa y también de un modo especial en América, con todo el proceso, sí, que se vivió de la entrada de los españoles, portugueses, etcétera, a lo que, por ejemplo, en México, mi país, fue en su momento la Nueva España. Bien, entramos ahora en la segunda foto, en la segunda imagen. Aquí estamos en una plaza, ¿sí?, dedicada a la casa natal de Santa Teresa de Jesús. Este es uno de los ángulos visto desde la casa natal hacia la muralla, ¿no? Aquí es también una de las plazas de la Santa, solo que esta es la plaza chica, y tenemos otra que es la plaza también denominada como el Grande. Aquí lo que ustedes están viendo es precisamente la zona de la casa natal de Santa Teresa, donde yo me hospedé. Prácticamente aquí es donde llegué después de la estación del tren, muy temprano, más o menos hacia las 9 de la mañana, pues después de 1 hora 15 desde la estación Príncipe Pío, más o menos. Bien, aquí ya es otra vista, ¿sí?, que ya nos va mostrando la muralla, pero desde dentro, ¿no? Intramuros, que es donde se va a desarrollar la vida de la Santa y donde vamos a tener anécdotas como cuando junto con su hermano Rodrigo se escapa en esa intención de ir como los mártires a dar la vida por la fe. Aquí la construcción muestra su alto nivel de conservación, y realmente yo fui en un momento donde había altas temperaturas en España, pero Ávila en verano tiene una temperatura agradable y que me permitió, sobre todo muy de mañana, poder recorrer sus calles e ir recordando las referencias que la Santa nos dejó en sus escritos. Aquí seguimos en la misma plaza de las fotografías anteriores, de las dos anteriores. Ya tenemos la fachada de la iglesia convento de Santa Teresa, la cual actualmente, por decisión del Papa Francisco, ya tiene el título de Basílica Menor. En este edificio, en este inmueble, la historia cuenta que estuvo la casa natal de Santa Teresa, es decir, de el señor Alfonso Sánchez de Cepeda, su papá, su padre. Entonces, en los terrenos donde estaba la habitación y el jardín, pues se tiene esta construcción. Y anexo, es decir, del lado derecho, ahí se puede ver el escudo de la Orden del Carmelo, está, bueno, la parte conventual de los frailes carmelitas, que obviamente dan la atención pastoral en la basílica, pero también allí mismo, en un edificio que es del siglo XVII,
pero que al interior tiene todas las comodidades y que yo lo recomiendo, se encuentra el albergue de la Casa Natal de Santa Teresa. Es una hospedería donde pues personas se hospedan. Yo justamente tuve la oportunidad de pasar estos días en la hospedería, o sea, literalmente pared con la iglesia convento de Santa Teresa, que como veremos más adelante, pues tiene la reproducción de donde se cree estaba el cuarto, la habitación de Teresa de Jesús. Entonces, realmente es muy significativo y aquí tenemos la fachada exterior, pues que ya nos va remontando al origen biográfico de la santa. Es recomendable hospedarse en este lugar porque tú puedes elegir entre pensión completa, es decir, los 3 alimentos, desayuno, comida y cena, o bien las otras modalidades que también te ofrecen. Obviamente hay que reservar porque pues es un lugar de peregrinación y también de personas que van para investigar la figura de la santa. En mi caso, por los artículos que escribo y las conferencias que doy, pues ciertamente era muy importante tener estos días en este preciso lugar donde podríamos decir que todo comenzó dentro de la línea del tiempo y de la cronología de quien más adelante pues va a reformar la Orden del Carmelo enfrentándose a muchas dificultades, porque ya saben ustedes que cuando alguien quiere hacer las cosas bien, cuando alguien escucha desde su interior y lo confirma que Dios le pide algo, pues nunca faltan las dificultades, desde los que no comprenden, desde los que incluso ponen obstáculos, hasta las cuestiones económicas y materiales, donde, por cierto, la familia de la santa, particularmente uno de sus hermanos, que se va a América, que viene a América, pues logra hacer algo de dinero y con ese dinero también ella va a empezar el primer convento de la Reforma, que es el convento de San José y que también se encuentra en Ávila, ¿no? Pero bueno, para no perdernos, esta es la fachada y es la de la iglesia, en cuyo interior, como basílica, se encuentra la habitación donde se cree nació la Santa y que es un espacio muy cómodo, con valor artístico, pues que te permite tener un momento de oración para hacer un alto y también profundizar en toda esta cuestión biográfica. Y como digo, del lado derecho hay una puerta, tú entras con una clave que te dan al momento de hacer, digámoslo así, el check-in, se te asigna una habitación y realmente pues es una experiencia muy interesante en un edificio del siglo XVII. Aquí tenemos la misma imagen de la fachada, pero por la noche. Como digo, una de las características que tiene la ciudad de Ávila es que han invertido en la iluminación y eso es muy importante porque permite que los monumentos pues se sigan viendo en buenas condiciones y que con el juego de sombras pues le da un sentido nocturno, por decirlo de alguna manera, más interesante. Se considera basílica menor desde el 13 de junio de 2022. Esto es algo muy reciente porque se está llevando a cabo el año jubilar de Santa Teresa. Entonces el Papa Francisco pues ha querido valorar este legado. Hay que comentar que dentro de este complejo, igual del lado derecho, pasando la hospedería, pues se encuentra la librería donde se pueden comprar, es un horario bastante amplio, que se puede consultar en internet diferentes obras de los autores del Carmelo. Yo, por ejemplo, compré una compilación de los escritos de Santa Edith Stein, aquella gran filósofa que luego de su conversión al catolicismo se hace carmelita, ¿sí? Estudia todo lo de la fenomenología, la primera mujer en obtener un doctorado en Alemania y que, bueno, entrega su vida de una forma bastante fuerte, bastante heroica en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, como se sabe, pues en el marco del terrible y del siempre lamentable
holocausto judío, ¿no? Entonces, bueno, realmente vale la pena visitar esa librería porque toda la literatura de la Orden del Carmelo, tanto en su rama masculina como femenina, pues es uno de los clásicos de la vida interior y además es una escuela de espiritualidad que se sigue actualizando, que se sigue prolongando en el tiempo y en el espacio. Miles de personas a lo largo de la historia y seguramente millones han descubierto en este tipo de libros las claves de su vida. Sí, yo, por ejemplo, ubico, a mí me ha tocado estudiar mucho la vida de la Beata Concepción Cabrera de Armida, la vida del venerable Padre Félix de Jesús Ruller y de la Sierva de Dios Ana María Gómez Campos, y en los tres, que han sido personajes claves de la espiritualidad de la cruz, está presente la impronta, o bien de Santa Teresa de Ávila, o bien de Santa Teresa de Lisieux, pero el elemento de esta espiritualidad está presente en ellos, ¿no? Con los que yo estoy vinculado y que por estudiar sus escritos pues di con los de Santa Teresa y obviamente la perspectiva me cambió, no solamente porque como abogado me gusta la historia, me gusta escribir, me gusta dar conferencias, sino también pues por lo que humanamente te va completando, la manera que Santa Teresa tiene de ver a Jesús, como decía ella, a lo humano, a lo cercano, a lo tangible, pues hace que se acorten las distancias y que, como decía ella, la oración sea un tema de amistad y no un tema de estrés o de rigidez frente a un Dios que prácticamente me aniquila con la mirada. Pues claro que no, es un Dios ante todo amigo. Y eso que estoy diciendo tan simple, pues tiene toda una profundidad en el mensaje de Santa Teresa. Entonces, esta es la fachada, la misma de la fotografía anterior, pero de noche. Y destaco la tecnología en materia de iluminación. Un dato también importante es que junto a la librería, es decir, en el interior de la librería hay una sala de las reliquias donde de todo lo que se puede ver, a mí me impactó su bastón, el mismo que le llevaron al Papa Francisco en una audiencia general que salió en todo el mundo, el bastón original que utilizó Santa Teresa en la última etapa de su vida, se encuentra al fondo de esa misma librería. Y dos manuscritos originales que obviamente pues al ver la letra de esta figura del siglo de oro español, pues lógicamente que te impresiona. Bien, aquí pues obviamente una pintura de la protagonista, Santa Teresa de Jesús, ya con el hábito propio de las carmelitas descalzas y que está directamente relacionado con la iconografía de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ¿no? Nuestra Señora del Carmen. Esta imagen como tal ya está dentro de la hospedería que básicamente en uno de los pasillos que ya conecta con las habitaciones. Las habitaciones pues tienen también una vista hacia el claustro, como digo, del siglo XVII, con un jardín, un silencio que te ayuda pues a ponerte a escribir, a descansar, a investigar también la historia de la santa. Pero bueno, esto es una de las imágenes que están en los corredores de las tantas expresiones artísticas que se han hecho de la santa. Y esta expresión de decirle la santa, pues precisamente la aprendí en Ávila, porque las personas del lugar así te dicen, nos vemos en la estatua de la santa, ¿no? Como una abreviatura del nombre completo. Y a mí me parece, pues muy bien, realmente es bonito que las personas tengan familiaridad con Santa Teresa como una maestra de la vida interior y no como una figura inalcanzable. Entonces, por eso la abreviatura de la santa. Bien, esta en particular es la vista que yo tenía desde la ventana del cuarto que me asignaron. La habitación tiene su propio baño, es individual, tiene acceso a internet y la verdad es que, como digo, tanto el personal de la cocina, el personal de la recepción, muy atentos, realmente se nota que no solo se cuida la parte administrativa, sino que realmente pues se viven los valores propios pues de un espacio que si bien está abierto para todo el mundo, pues es de la orden de los carmelitas. Esta era la vista, se puede abrir la ventana, nada más que yo quise pues tomar así la foto para que se pudiera ver la perspectiva. Entonces, pues amanecer viendo esto o cuando yo regresaba de mis caminatas, pues ya en la noche también tiene lo suyo y vuelvo a lo mismo, te transporta
a la época. Obviamente esto es un edificio posterior a Santa Teresa, como digo, se considera construido en las inmediaciones de la casa del señor Alonso Sánchez de Cepeda, el papá de Santa Teresa. Bueno, esta es la vista nuevamente de la hospedería, nada más que aquí ya desde el jardín, sí, que nos permite pues darnos una idea del estilo arquitectónico, y es que realmente el ambiente favorece lo que decía yo antes, o sea, no es una visita cualquiera. Obviamente puede haber motivos turísticos, pero aquí, más allá de lo turístico, pues es una experiencia al interior, como a ir viendo qué estamos haciendo con nuestra vida. Muchas veces cuando llegamos a cierta edad, 30, 35, 40, 45, 50, casi siempre, sí, entre los 10 y los 15 años de distancia entre una edad y otra, pues nos ponemos a reflexionar qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Y algunos se deprimen, ¿no? Cuando dicen, me da miedo esa reflexión. Entonces, yo creo que para hacer esas reflexiones y que no depriman, sino que por el contrario nos animen, nos reinventen, pues hay que buscar lugares así donde Dios ha hablado a través de personas concretas. Bueno, aquí el jardín, pues obviamente con el árbol y todas las áreas verdes, también comunica eso, ¿no? Del pensar en quién es la causa primera de todo lo que existe, la naturaleza y demás, que es Dios. Bueno, luego, esto es el interior, el altar principal, con su respectivo retablo, ya dentro de la Basílica de Santa Teresa. Ahí podemos verla, a ella hincada al centro, rodeada pues de las dos figuras que marcaron su itinerario, la Virgen y San José. No olvidemos que Santa Teresa, bueno, lógicamente a la Madre de Dios le tenía gran devoción, pero después de Jesús y de María, a San José, que es una de las grandes figuras de la cultura cristiana en España y en el mundo. En los últimos años se ha revalorado su figura, se han escrito nuevos libros, reflexiones, incluso el Papa Francisco le dedicó un año entero, y pues obviamente hay un gran eco. Prácticamente cuando uno lee a Santa Teresa, siempre hay una mención directa a la figura paterna de José, que pues realmente participó pues, en todo el desarrollo de la historia del cristianismo, ¿no? Recibiendo a María en circunstancias bastante adversas, de una confusión tremenda, y formando la dimensión humana de Jesús al punto de haberle enseñado su oficio. O sea, algo muy realista, algo muy cotidiano que también podemos encontrar en la historia de nuestras propias familias. Entonces aquí, pues obviamente destaca la iluminación y nuevamente el arte como una forma de entrar en la cuestión de Dios y de las grandes preguntas. Luego, esta ya es, bueno, obviamente sigue siendo una imagen de Santa Teresa, pero es la capilla anexa a donde se cree que estuvo su habitación de la casa natal, ¿no? Que hace referencia a su nacimiento. Aquí mismo hay 4 pinturas que no se alcanzan a ver ahí, de las órdenes religiosas que estaban, sí, pues en los inicios y que de alguna manera ayudaron a Santa Teresa. A mí me llamó particularmente la atención la que está dedicada a los dominicos, donde sale el fundador, Santo Domingo de Guzmán, y entre los frailes que la acompañan, Santo Tomás de Aquino, que ustedes han visto, está muy presente en nuestro canal. Y bueno, esta es una mirada, digamos, del altar hacia el coro, ¿sí? Hacia el fondo del complejo arquitectónico, y bueno, pues destaca el órgano de tubos, que de acuerdo a lo que el Concilio Vaticano II ha pedido, pues es el instrumento principal o el que más favorece el poder hacer un alto, calmarse, porque vivimos en un mundo muy acelerado. Pues esta perspectiva del coro y del órgano pues forma parte de la Basílica de Santa Teresa. Y bueno, aquí está la fotografía, obviamente hay un cristal, el cristal tiene una réplica de cómo firmaba la santa, y tenemos una reproducción aproximada de cómo eran las habitaciones en el siglo XVI. Obviamente, como se puede ver, la santa pues nace en un contexto de una familia acomodada, con posibilidades, y eso también es interesante porque el hecho de tener dinero no impide escuchar la voz de Dios. Claro que ella va a optar
por un camino austero, un camino de mayor libertad, de mayor desprendimiento, pero para que no tengamos prejuicios. Tener o no tener nunca será un obstáculo para responder a lo que Dios, a través del proceso histórico que nos rodea, nos pida. Entonces, este lugar además fue, como diremos más adelante, ya visitado por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Quien dejó incluso en el Museo de Santa Teresa, que está a la vuelta de la basílica, del lado izquierdo, y que pues es un autógrafo de su visita. Entonces ahí está el cuarto, la habitación, y eso explica por qué se le llama la casa natal de Santa Teresa. Hace referencia a su nacimiento y pues a la casa que era de sus padres, concretamente de su padre, porque recordemos que Santa Teresa queda huérfana de madre muy pronto, ¿no? Bien. Luego, bueno, esta es una vista panorámica, ¿sí? De una parte de Ávila, de la sierra que está al fondo, y bueno, a mí lo que me impresiona siempre que visito España es obviamente sus paisajes y que en verano la noche cae bastante tarde, o sea, pueden ser 9:30 p.m. y todavía tenemos algo de sol, ¿no? Y eso pues realmente permite que el día nos alcance para pues todo tipo de actividades. Yo cuando estuve ahí pues pensaba, salvo los edificios que obviamente son posteriores, pues es el mismo paisaje que vio Santa Teresa, ¿no? La combinación de colores en el cielo, la distribución de la tierra, esa mezcla entre áreas verdes y áreas amarillas, y pues vuelve a sorprender. Y seguramente que todos estos paisajes le ayudaron a conectar con su interior. Sabemos que Santa Teresa pues no siempre fue santa, también tuvo su momento de rebeldía, su momento de no saber ni qué hacer con su vida, pero muy seguramente después de esa crisis que es normal a cierta edad, pues ella va encontrando en todos estos elementos de la naturaleza, pues una forma de pensar en Dios y en la profundidad que trae consigo. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos delante, yo el primero, pues por estar demasiados encerrados en nuestros pendientes, en nuestras ocupaciones. Entonces Ávila, con estos paisajes, nos puede como ayudar a vivir más agradecidos porque eso seguro que nos va a generar un mejor humor, un mejor ambiente y pues también es de las lecciones de la santa. Se sabe que cuando ella se iba en aquella carreta para fundar el resto de los conventos en España, tanto los de monjas como de frailes, ella se daba el tiempo de bajar de la carroza, ¿sí? Y pues contemplar el paisaje y quedarse ahí muchas veces en silencio, descansando. También sabía disfrutar y el verbo disfrutar pues es parte también de la vida espiritual. A veces cuando nos acercamos a figuras que la tuvieron tan difícil como Santa Teresa, pues nos podemos detener en lo que sufrieron, que obviamente enfrentaron cosas fuertes, pero no solo sufrieron, también disfrutaron, también pudieron tener una mirada de alegría, de buen humor, porque sabemos que, y además se nota en sus escritos, aquella famosa frase, no más tristeza en casa mía, o de santos amargados, líbranos Señor, pues son expresiones de santos tristes y amargados, líbranos Señor, o de devociones absurdas, líbranos Señor, pues ya permite ver que había buen humor pese a las dificultades y al tener que pues andar a caballo por toda España en caminos pues que son inimaginables para nosotros ya en el siglo XXI, ¿no? Y luego sobre todo de la revolución industrial. Bueno, esta es una estatua de las más conocidas, está de fondo la muralla, cuando yo fui, por eso la reja de atrás se le estaba dando mantenimiento, se estaba restaurando y pues este es uno de los puntos de referencia de la ciudad que sirve cuando te vas a ver con alguien, pues nos vemos ahí en la estatua de la Santa, como dije hace algún momento. Luego, importante también, muy cerca de la estatua de la Santa, está la presencia de otra gran mujer que se desempeñó en el ámbito político, en el ámbito del gobierno y que es nada más y nada menos que Isabel la Católica. Una mujer que también tiene mucho que decir, no hay que olvidar el vínculo que tuvo con Castilla y León. Ávila está dentro de este territorio e Isabel la Católica al día de hoy pues encuentra su proceso de canonización porque supo
en medio de las dificultades, también de la cuestión que se disputaba entre los miembros del reino y los de los territorios o colonias que se iban originando, cómo defenderlos, y prácticamente es una promotora, aunque no usó este nombre, de lo que hoy es los derechos humanos. Así que también el busto de Isabel la Católica es algo importante porque muestra que en la política también se necesitan personas con perspectiva ética. A veces pensamos que la política es algo malo o que el servicio público no es compatible con una conciencia bien formada, y es todo lo contrario. Decía el Papa Pablo VI que la política es la expresión más alta de caridad, o sea, la expresión más alta del amor. Entonces, a veces hay que recuperar, y no es una utopía. A lo largo de la historia ha habido figuras que, así como han hecho cosas terribles, también ha habido otras que las han revertido, y bueno, la historia apunta a que Isabel la Católica fue una mujer justa y que también puede inspirar a las personas que se desempeñan en el servicio público. Bueno, ahora entramos en lo que es la Plaza de la Santa. Están viendo ustedes al fondo la iglesia de San Pedro, y también es conocida como la Plaza Grande o el Grande, ¿no? Aquí pues evidentemente tenemos el rosetón de la iglesia de fondo y una columna que ahí no se alcanza a ver, pero que en el punto más alto se encuentra la imagen de la Santa. Aquí me tocó ver una carrera al parecer, no recuerdo bien si de corredores o de bicicletas, pero había un evento deportivo cuando fui, también música el fin de semana, las terrazas de los cafés durante el verano, y pues es un lugar de convivencia muy interesante, más allá pues de los temas que estamos tratando de la Santa, aunque está presente literalmente por su presencia en la columna y porque muchos de los establecimientos que están ahí llevan su nombre. Luego tenemos, por supuesto, la Catedral de Ávila. Ahí está su fachada con el reloj y una buena iluminación. Es la Catedral de Cristo Salvador, y que pues está muy relacionada también con la muralla. Este edificio es, por lo tanto, la Catedral de Ávila. Y bueno, tengo esta otra fotografía que la tomé desde el humilladero de los Cuatro Postes. Vale la pena ir a este punto porque puedes ver Ávila extramuros y tomar una fotografía panorámica. El monumento se llama de los Cuatro Postes porque literalmente hay ese tipo de construcción, y destaca también porque la tradición cuenta que cuando Teresa y su hermano Rodrigo se escaparon de la ciudad para morir como mártires, porque claro, estaba pues muy de moda estas historias, que además eran ciertas, pues de personas que daban su vida por Jesús, como también en el siglo XXI las hay. Y entonces, pues esta niña y este niño piensan, ¿no? Pues en llevar a ese Jesús, ese heroísmo que se inculcaba, y se cuenta que en ese monumento, pues ya se andaban escapando, su tío los encuentra y obviamente los regresa. Así que otro lugar teresiano que además, bueno, más allá de la historia, pues me permitió tomar esta panorámica donde pues alcanzan a ver iglesias, conventos, casas, obviamente los complejos turísticos como hoteles, cafés, bares, etcétera, y la muralla que, como digo, es el ingrediente principal de toda esta historia. Bueno, otro de los lugares que se tienen que visitar es el convento de San José, que es el que tienen ustedes en pantalla. Aquí hay que mencionar que junto con la Encarnación, que no le tomé una fotografía, la Encarnación es donde Santa Teresa empieza su vida religiosa, y el convento de San José es donde ya inicia la reforma con las descalzas. O sea, en la Encarnación inicia con las calzadas, aquí ya está con las descalzas, y hay una placa que hace memoria de las primeras carmelitas descalzas que se unen a este proyecto de reforma, porque se había perdido el espíritu original de los padres del desierto, sobre todo la figura de San Elías, que en Santa Teresa
tuvo relevancia y la vuelta a la regla primitiva de mayor oración, de mayor desprendimiento. Entonces, este edificio pues es muy importante porque va a ser el primero de los conventos que Santa Teresa fundó. ¿Cómo empieza la reforma? Bueno, se cuenta que estaba platicando con monjas calzadas y de pronto salió el tema de que si valdría la pena volver a la regla primitiva, y entre que lo platicaban, una de ellas le dijo a Santa Teresa pues que si algún día se tomaba esta decisión, la que tenía madera de líder para hacerlo era ella, y poco a poco va pidiendo que permiso al prelado, que permiso al general, y pues cuando va diciendo sí, 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 termina materializándose en este convento, y luego las demás fundaciones pues que han sido un pulmón de espiritualidad, no solo para la iglesia en España, sino en todo el mundo, y además un aporte cultural, porque hay que destacar que Santa Teresa practicaba la austeridad, sí, pero con buen gusto. Realmente imprime un estilo arquitectónico a sus conventos, porque la austeridad no está peleada con la estética. Y eso es algo que a nivel iglesia, a nivel del cristianismo, hay que recuperar, porque en algún momento lo hemos perdido de vista. Hay como ciertos enemigos de la estética y eso hay que evitarlo, porque sin estética, pues obviamente nuestros cinco sentidos no van a captar igual el mensaje esencial, austero, que la santa quiso mandar, pero desde el buen gusto y desde cierta simetría. Es verdad que muchas de las fachadas se fueron mejorando ya después de la vida de la santa, porque al principio eran pequeñas casas o antiguos palacios que se fueron adaptando como conventos, pero ella siempre trataba de ponerle un sello, que por ejemplo las monjas tuvieran al menos un jardín, porque al ser de clausura, pues que tuvieran un espacio donde salir a caminar, donde distraerse, incluso si alguna se estresaba o tenía algún detalle pues que necesitara el aire fresco, no lo obligaba a seguir en el coro y le permitía salir a dar un paseo, porque bueno, como seres humanos que son, también necesitan despejarse. Y en esta necesidad de jardín, en esta necesidad de buenas vistas, no hay un derroche, sino el lado humano de Santa Teresa, que también se preocupaba por las carmelitas y que pudieran llevar una vida feliz, ¿no? En medio de la contemplación de quien es el origen de la felicidad. Pues este es el convento de San José. Aquí sí utilicé el GPS y atravesando la plaza que vimos en fotografías anteriores, es que pude verlo y estar ahí donde todo comenzó. Bueno, seguimos adelante, ¿sí? Y esta pues es una imagen que hace referencia a la bandera de Castilla y León, que es la zona de España donde nos encontramos con la ciudad de Ávila, y que toda esta perspectiva castellana va a marcar el estilo tanto de la palabra oral como de la palabra escrita, de la riqueza de la obra de Santa Teresa de Ávila. Y bueno, aquí es una fotografía del Museo de Santa Teresa. Nos volvemos a regresar a la basílica que está construida sobre la casa natal, y del lado izquierdo se llega a este museo que obviamente habla de toda la cronología de su figura, sobre todo de las publicaciones que se han hecho, y hay algunos manuscritos originales de figuras importantes de la Orden del Carmelo. Aquí yo quiero destacar pues que esto era una cripta, y en cierto sentido lo sigue siendo. Varios frailes que a lo largo de la historia fueron enterrados ahí, y que bueno, se ha hecho un museo para hacer memoria de ellos en torno a la santa. Aquí, por ejemplo, está el jardín donde pues nuevamente aparece la figura de Teresa con su hermano Rodrigo, porque estamos hablando que era la casa de su familia. Y esto para mí es una joya, es la firma autógrafa de San Juan Pablo II, ¿sí? En la visita que realiza en la década de los 80, es decir, aquí se conserva la firma original que pues a los papas se les pide cuando llega a algún lugar. Entonces es muy relevante, considerando pues lo importante que ha sido Juan Pablo II, tanto dentro como fuera de la iglesia, y el aprecio que siempre tuvo a la santa al punto de visitar la casa natal, porque todos estos lugares fueron personalmente atendidos, visitados por él, y bueno, aquí está la firma. No olvidemos que Santa Teresa de Ávila pues ha guardado siempre una relación especial con los papas,
particularmente Pablo VI, que la nombra doctora de la Iglesia. Y aquí, como parte del museo, hay réplicas de cómo eran las celdas, hoy llamadas habitaciones, y pues todo el legado literario en diferentes idiomas que ha ido dejando Santa Teresa y las personas que han hecho las compilaciones, porque aunque muchos no lo crean, de vez en cuando aparecen por ahí manuscritos perdidos que se creían extraviados, y entonces eso plantea nuevos paradigmas, nuevas ediciones críticas, y aunque no aparezcan nuevos, pues siempre acorde a la realidad actual, hay otras preguntas que hacerle a Santa Teresa, y que a partir de los principios, como por ejemplo las moradas del castillo interior, nos fue dejando como pautas que nos sirven para hacer una relectura de lo que está pasando hoy en el mundo, en la iglesia y en nosotros mismos. Aquí, pues es una capilla significativa porque está dentro de la hospedería. Todas las personas que se hospedan allí pueden visitarla. Ahí podemos ver a Nuestra Señora del Carmen, a Jesús crucificado, porque Santa Teresa se convierte precisamente cuando se topa con una imagen de Jesús en el contexto de la pasión, y en el altar, pues el escudo de la Orden del Carmelo. Es un lugar, como digo, muy apropiado para hacer un alto, para replantearse las cosas y sobre todo, pues para volver a la rutina, al día a día, con otra perspectiva. Hay que recordar que la fe no es algo raro, no es algo bizarro. Todos los que participamos en esto, una vez que terminamos nuestros días allí, regresamos y aplicamos lo aprendido, pero con mucha naturalidad, ¿no? Que eso es bien importante, porque la fe es eso. O sea, Jesús no era una persona excéntrica y nosotros tampoco tenemos que hacerlo, sino con mucho sentido práctico, con mucho sentido común, lo que vamos aprendiendo en estos lugares cuando se tiene la oportunidad de visitarlos, asimilarlo y llevarlo a donde estemos, ¿no? Con esa identidad clara, católicos de convicción, pero al mismo tiempo con naturalidad, porque si, por ejemplo, uno se detiene en los escritos de Santa Teresa, se da cuenta que escribía como hablaba. Hay a veces autores que no escriben como hablan, es decir, cuando están en confianza hablan con una informalidad total, y en los libros llegan a ser demasiado técnicos. Digo, en algunos casos se justifica, pero Santa Teresa escribe como habla. Es como si estuvieras tomándote un café con ella, literalmente, y que te está hablando de cosas profundas, pero con una naturalidad, con una normalidad, que justamente en ello está su genialidad. Es la santa más profunda utilizando un lenguaje de la calle. Y eso creo que es algo de mucho valor y que no le resta técnica y que no le resta interés lingüístico. Bien, bueno, esta es otra de las vistas, ¿no? Porque pues obviamente Ávila vale la pena caminar. Pues con esto concluimos nuestro recorrido breve, ¿sí? De lo que es Ávila, y podemos establecer 5 conclusiones importantes. Número 1, no podemos entender la historia de la ciudad de Ávila en España sin Santa Teresa. Y no podemos entender la historia de Santa Teresa de la Reforma sin el vínculo que tuvo hasta el final con Ávila. Primer elemento. Segundo elemento, en esta ciudad hay varios lugares denominados teresianos que han sido estudiados y que nos permiten ubicar los pasos de la santa en su infancia, también en sus primeros pasos de rebeldía, luego de conversión, luego en la encarnación, posteriormente ya como fundadora en el convento de San José. La tercera conclusión es que la iglesia convento de Santa Teresa, que ahora tiene título de basílica, de acuerdo a la tradición, se encuentra construida en lo que fue la casa de su familia. Y por eso está la capilla, que cuenta con una réplica de su habitación. La cuarta conclusión es que también Ávila hace una clara referencia a San Juan de la Cruz, porque con él hizo equipo para pues expresar esta riqueza de espiritualidad en forma de poesía, en los diferentes géneros que la literatura da, y sobre todo pues en la reforma en general de la orden, pero de los frailes. Y quinto, que visitar estos lugares pues no nos va a desconectar de lo que sucede, sino precisamente nos va a ayudar a conectar mejor y a tener elementos para que la fe se vuelva potencia, para que la fe también se vuelva a ayudar a otros, para que la fe nos ayude
a reinventarnos en los momentos clave de nuestra vida, y que ese es el sentido de visitarlo. Además, claro, de pues, la cuestión cultural, que es muy válida, la cuestión histórica. Yo mismo di varios datos en ese sentido, y bueno, pues que todo esto nos ayude a valorar la figura de Santa Teresa y sobre todo de una manera amena, sencilla, práctica, pues también darla a conocer a las nuevas generaciones, porque Santa Teresa da herramientas para poder gestionar los retos. Es una mujer de éxito, pero de un éxito que tiene una lógica diferente, un éxito basado en la oración, un éxito basado en lo que no pasa de moda, un éxito que le daba sentido todos los días para levantarse. No es ese éxito barato, no es ese éxito de pasar por encima de los demás, no es ese éxito de una espiritualidad falsa, de me ando tomando fotos para que me vean rezar. No, es realmente el único éxito válido, ¿no? El que además de haberle hecho feliz, además de haberla ayudado a realizarse, permitió que tantos otros, en mayor o menor medida, nos beneficiáramos y tuviéramos también nuestro proceso de realización, porque con su experiencia, con su escuela de vida interior, pues nos ha ayudado a muchísimos a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, que hemos tenido dudas y que hemos logrado despejarlas perfectamente gracias a ella. Pues bueno, con esto concluimos esta fotoconferencia manteniendo ese vínculo entre Ávila y la figura de la santa, de Santa Teresa de Jesús.